Nueva Argentina generando sentido común. Este va a ser un programa sobre la falta de política de Estado que tiene Argentina, la falta de estrategia nacional que realmente vemos hace mucho tiempo que Argentina no tiene rumbo y no nos preguntamos qué queremos y qué objetivos necesitamos para llegar a eso que queremos. Entonces, tengo acá a Jorge Suárez Aponaro que nos acompañará hoy en este programa. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Jorge Alejandro Suárez Aponaro es abogado por la Universidad Católica de Salta y especialista en seguridad y defensa, también autor del Nuevo Derecho del Mar y la Defensa Nacional. Para empezar, Jorge, hablar de defensa, hace poco mencionaste que hay que tener estrategia nacional y saber cuáles son los enemigos del país, digamos. ¿Cuáles crees que son los enemigos de Argentina? Bueno, bueno, ya sabemos muy bien que la Argentina tiene una histórica disputa de soberanía con el Reino Unido por las islas del Atlántico Sur. Claro. Eso ya demuestra que hay un adversario claro y evidente de hace muchos años, más allá que la decisión política, la clase política, es encarar ese conflicto a través de Naciones Unidas o a través de alguna gestión diplomática o foros multilaterales, etcétera. El resto de los adversarios, bueno, son difusos, la verdad que son difusos. Generalmente se está hablando de crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, el terrorismo por ahora no es una amenaza cierta, pero bueno, a largo plazo podría serlo. Lo que llaman actores no estatales, eso es una realidad evidente, más allá del tradicional conflicto que tenemos en el Atlántico Sur. Y otros actores, a ver, en un mundo cada vez más superpoblado, donde el espacio marítimo está cobrando un rol importante como fuente de recursos, es indudable que va a aparecer nuevos actores que van a venir a disputarnos nuestros espacios donde reclamamos derecho de soberanía. Eso va a ser y ya es una realidad en muchos ámbitos, ¿no? En el sudeste de Asia se ve directamente que hay una diplomacia de cañoneras al respecto. Teniendo en cuenta y sabiendo cuáles son nuestros enemigos y planteando una estrategia en defensa, ¿cómo se gasta hoy el dinero en defensa sabiendo que no hay estrategia nacional? Bueno, se gasta mal, muy mal. No sabemos qué hacer con las Fuerzas Armadas. Lo que se hace es, como yo lo he venido diciendo en algunos lados, en algunos ámbitos, es pagar salarios, pagar una infraestructura y un despliegue que no es acorde a una realidad nacional. Estamos hablando de Fuerzas Armadas que tienen una estructura y un despliegue de la década del 60, otro contexto geopolítico, político de país, etcétera. Y obviamente se fagocita los ingresos en salarios, en infraestructura, en el sistema de pensiones, en mantener algo que no saben bien la clase política para qué lo tienen. Se gasta muy mal, sí, hay hay mal uso del recurso, es indudable que eso que sí. Por eso están en el estado que están las Fuerzas Armadas, hay que hacer un cambio muy grande, pero obviamente eso deriva de una estrategia nacional y de un debate estratégico que la Argentina aún no se ha dado. Solo en el ámbito académico se ha dado. Es que mismo eso termina generando luego, uno observa comentarios como ¿para qué están las Fuerzas Armadas? ¿En qué se va ese dinero? No hay que gastar más dinero en las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros vemos, se termina incentivando posiciones ya sea izquierdistas o que termine comentando el que nada sabe, pero de todo comenta, ¿no? Sí, el reduccionismo, que lo vemos en las redes sociales, que mucho Sí. charlatán de feria que habla y opina y se cree, inclusive cuando dice, no, mire, yo soy egresado de la Escuela de Defensa Nacional, ustedes no saben nada. Bueno, la anécdota de siempre del argentino que soluciona todo en una mesa de café. El tema militar es muy complejo. Las Fuerzas Armadas no son algo como muchos dicen, no, compremos un avión, 2 barcos, 3 tanques, no. Las Fuerzas Armadas son una consecuencia de una estrategia nacional, de una asignación de recursos y una visión de largo plazo. Eso lo tienen que entender la clase dirigente. Y sí, caemos en reduccionismo. ¿Para qué están? No, es una herramienta que cumple una función dentro de un contexto de país. En algunos países las Fuerzas Armadas se enfrentan a agresiones o factores internos y otros externos, o ambas cosas que son combinación de eso. Pero necesitamos una estrategia y una definición clara. Es indudable que la Argentina sí precisa Fuerzas Armadas, no lo que hoy tenemos, no con nuestras estructuras que son derivados de falta de una política totalmente irresponsable. Hemos quemado miles de millones de dólares manteniendo algo que ya no tiene un poder disuasivo como tenía en otra época, ¿no? Gastamos mal. El ejemplo clásico, claro, para mi modesto entender, la compra de los patrulleros franceses. Se gastó mal. Se Claro. compró en algo que no cumple. La Argentina ya había definido qué es lo que necesitaba y la Armada había definido.
Bueno, y así de tantas cosas, ¿no? Como comprar medias a China, calzoncillos a China, cuando acá hay industria textil, carpa, Tal bueno, cual. todas esas cosas, eso es gastar dinero, el contribuyente que podría ir a otro lado, ¿no? Eso Que siempre también se ve en defensa luego, claro. claro, por supuesto, y además estructuras logísticas. Bueno, hay todo y además el Ministerio de Defensa también está sobredimensionado, tantas secretarías, subsecretarías, asesores, gente que viene porque es amigo de, conocido de. No, no, la defensa tiene, en los países más, con cierto sentido común está en manos siempre cuadros expertos y conocedores del tema. Eso sí, gente que hace carrera. Yo conozco un caso, una persona que está en Perú y es experto en temas de seguridad nacional. ¿Y el gobierno qué pasa? El gobierno, él tiene todavía su cargo de asesor de seguridad nacional dentro de la estructura ministerial. Va Claro. rotando, ¿no? Pero tiene una carrera dentro de esa especialidad. Perú no es un país que tampoco hay que ir tan lejos. Chile también está en manos de personas idóneas. La Academia Nacional de Estrategia de Chile es muy seria. Brasil también tiene una formación también profesional, inclusive está Colombia, ahora está saliendo a la luz con expertos, con material académico de muy buen nivel. Bueno, no hay que irse a Estados Unidos, los países que tienen Ah, tantos recursos, sino con recursos modestos se puede trabajar en hacer cosas muy importantes. Y hablando, mira, de las personas así, expertas en cada tema y sobre todo en defensa. Nosotros tenemos al actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, Sí. quien ha mencionado que desgraciadamente tiene como prioridades traer la basura a la Antártida, ¿cierto? Bueno. O sea, ¿tiene idea o tiene en cuenta en materia de equipamiento el ministro de Defensa para tener una estrategia nacional? No, 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 ya vimos como gestor. Bajo su anterior gestión se hizo la famosa reparación de media vía del San Juan, que fue arreglarlo, atarlo con alambre. Eso es una muestra. Y cuando él fue en la anterior gestión, la Fuerza Aérea no tenía aviones, el estado del material lamentable y nunca hubo, todo se circunscribía a cuestiones ideológicas, viajar a Cuba a ver si se pueden comprar equipo de tecnología militar en Cuba. Sabemos muy bien que Cuba de tecnología militar, Cuba tiene una gran expertise en recuperación de material obsoleto, pero no tiene tecnología de vanguardia. no. Siempre es de la ideología, De la pareciera, ¿no? ideología, no del Ideología, sentido sí. práctico. Inclusive se perdieron la oportunidad de comprar equipos de segunda mano en otros países que hubieran mejorado las cosas, pero bueno, eso es otra historia. Pero la verdad que hablar que la prioridad es traer residuos de la Antártida, eso no es. En verdad, yo tengo una postura media. El IRISAR no tenía que depender del Ministerio de Defensa, tenía que ser del Ministerio de Ciencia y Tecnología, más allá que lo puede tripular la gente de la Armada. Eso tiene que ser presupuesto de Ciencia y Tecnología, no el área de defensa. Más por la situación especial que tiene la Antártida. Me parece que no eso es prioridad del Ministerio de Defensa, traer residuos de la Antártida, ¿no? Sí, yo le he escuchado decir algunas cosas un poco Incoherentes. sí, incoherentes, sí, sí, la verdad que sí. Estará mal asesorado, no sé, o le parecerá a él, no sé quién lo asesora, pero se tiene que buscar otro asesor. La verdad que si esa es la prioridad, estamos en problema. Bueno, y también la falta de coordinación, pues vemos que vos mencionás que eso tendría que ir para tecnología y ciencia y no en defensa, pero eso también habla de la falta de coordinación de las distintas áreas Claro, vos estratégicas. fíjate, la modernización del IRIS salió del bolsillo de defensa, tengo entendido. Salió más de 100 millones de dólares. Con 100 millones de dólares se puede solucionar algunas cosas en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Es saber dónde se gasta, en qué se gasta, cómo se gasta. El ministro dijo que la prioridad es reactivar la base de Morón o tener el despliegue acá en el área metropolitana y sabemos muy bien que acá hay que pensar que la aviación de ejército tiene que ir por el crecimiento de la población. El área metropolitana pone en riesgo también la seguridad de las instalaciones, eso es una realidad. Se tiene que ir a otro lado, hay que desplegar las fuerzas en un país que tiene problemas de infraestructura. El despliegue militar tiene que estar cercano a la zona de empeñamiento potencial. Porque si tenemos acá una brigada blindada y hay que desplegarlo en Neuquén, vamos a hacer una hipótesis. ¿Cuándo llega? El enemigo ya cruzó y tomó Bahía Blanca. Eso es una realidad. Bueno, esas cosas que se tienen que discutir puertas adentro, no tan abiertamente, porque a uno lo observa, y más si el ministro de Defensa lo dice, se tienen que debatir y eso no se discute, no hay un planteo de una reforma de acorde al siglo XXI, ¿no? Estamos pensando en cosas de otra época que ya pasó. Bueno, justamente hablando del siglo XXI, ¿cuál sería hoy el campo de batalla, digamos, según nuestra situación geopolítica actual que tiene Argentina? Mira, lo que se observa hoy en el mundo, de tendencia, lo que llaman las guerras híbridas, el ejemplo siempre cito clásico es Siria. Siria actúan actores tradicionales abiertamente, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Estados Unidos, bla, bla, y también terceros actores. Se terceriza la guerra a través de otros actores. No estados.
Exactamente, Claro, tenés sí, organizaciones terroristas, ONGs como le dicen terroristas, terceros estados inclusive que son financiados por otros para hacer la guerra. A ver, Arabia Saudita está embarcada en la guerra del Yemen y por un tema de recursos humanos ha utilizado de otros países árabes un poco más pobres recursos humanos. Tenés tropas marroquíes que tienen que hacer los marroquíes luchando en Yemen. Bueno, es un tema político más complejo, pero ahí ves cómo se terceriza la guerra. Y eso hay que plantearlo también el problema defensivo argentino. Acá funcionan empresas multinacionales mineras que, por ejemplo, en África financian corporaciones que son militares de seguridad, que son un estado entre otro estado. O sea, hay que llamar la atención. No es que mañana va a venir X empresa, va a traer 10.000 mercenarios y detonan San Juan. El tema es ver en el largo plazo. Yo hablé hace 10 años de un proceso de degradación de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente tuve la razón. Hoy no tengo, hoy estamos en una situación muy muy delicada. No tenemos armas submarinos, no tenemos aviación de combate, no tenemos sistema de movilización, el sistema de radares está bien, se realizó todo, pero no cumple el rol de lo que necesitaría el país. Apostamos a crear grandes burocracias que al final no sirven a nada. Y el campo de batalla del siglo XXI también tiene que ser el espacio marítimo. El flanco débil de la Argentina es marítimo. El principal problema, y si uno lee historia, todas las guerras han venido del mar. sí. La guerra del Brasil vino por mar. La parte de la independencia también se resolvió San Martín con el famoso cruce de los Andes, maniobras, una gran maniobra para atacar la retaguardia enemigo desde el mar. Claro. El conflicto en Malvinas, el mar. El mar. El crisis del Beagle, el mar. O sea, estamos viendo que el mar ha sido un problema para la estrategia argentina y nosotros, la clase dirigente siempre miró, tuvo a espalda. Hace muchos años que está a espalda del mar, ¿no? Antes, hasta 1920, Argentina tuvo una estrategia, una marina importante, pero hoy, bueno, ya esa tradición, por decirlo de una manera, ha sido descartada. ¿Cómo será que estamos de espalda del mar, que el 94% del mercado europeo de pesca lo mantenemos nosotros? O sea, se lo llevan de nuestro mar. Exactamente. Pasa que sucede, como mencionaste un momento, que vemos al ministro de Defensa, ya sea esto o el anterior, que son muy ideologizados, y pareciera que sus asesores, que no sabemos quiénes son, pero también lo están, quizás nos ponemos a ver qué pasa los asesores, uno es experto sí en marxismo cultural, el otro es recibido de sociología y demás cuestiones que están muy bien, pero no corresponden al campo de defensa, que después terminan asesorándolo, diciendo una pavada como comentaste, de vayamos a comprar armamento tecnológico en Cuba. O sea, esta ideologización extrema se piensa de ideología, todas las cuestiones. Y por eso pues falla y nos enojamos con la realidad. Más, desde Cuba lo único que hace es reciclar barcos pesqueros, hacerlo en patrulleros oceánicos y fabricar munición y armamento portátil. Lo único que hace Cuba. Más además de mantenimiento. Así que hay un desconocimiento inclusive de la realidad militar en Cuba. Eso es lo que más grave, encima de ignorancia. Eso es lo que uno lo alarma y lo molesta. Es peor todavía. Es la ignorancia de la realidad de Cuba. Es decir, bueno, ponele, Cuba es un gran productor de armas, bueno, está bien, simpatiza con el régimen, bueno, va, pero ni siquiera eso. Estamos hablando de un país que está desahuciado también, pero bueno. Y la realidad con la que choca es, por ejemplo, había una nota que se titulaba "Los británicos controlan el paso del Arabuchar de la Armada Argentina por Gibraltar como si fuera un navío no amigo". Dice, esto demuestra cómo Gran Bretaña nos sigue considerando como enemigos, Sí. pero aquí parece que nuestra casta política, estos políticos, no sé, o son estúpidos o ciegos. Ellos se creen, supongo que es un tema ideológico, o no sé, la verdad que no sé, tiene un tema psicológico, había que poner un psicoanalista, no lo sé. A mí choca con el sentido común, cómo se maneja en otros países. Choca con el sentido común. Vos no podés, está bien, hoy Argentina es un país endeudado, sin amigos en el exterior, realmente estamos complicados, ¿no? Porque Argentina siempre va como variando, es un gobierno de un tal color, somos amigos de tal país, cambiamos, es como, no sé, hay mucha histeria, por decirlo de una manera, ¿no? Salvando las distancias, pero esa falta de coherencia se paga. Y bueno, la Argentina considera que, bueno, vamos a Naciones Unidas y tenemos esa visión derrotista del año 82. La guerra del 82 fue en el año 1982, fue hace casi 40 años. Hay otro contexto, bueno, es otro debate, ¿no? Pero la Argentina cree que por buena voluntad o por arte de magia vamos a generar una posición negociadora favorable con el Reino Unido. El Reino Unido entiende muy bien las cosas, es un país que la tiene muy clara.
Buena diplomacia, inteligencia estratégica, negocia sobre base de poder, nos neutraliza, neutraliza a través de Brasil, por ejemplo, el acercamiento que hay con Brasil en materia militar. Saben jugar, nos neutralizan a nosotros en nuestro propio frente interno, saben jugar. Ellos tienen el lobby Falkland, que es el lobby de la empresa que controla las islas, que también es un arma que genera una influencia muy importante en sectores políticos británicos. No es que son todos lumbreras. El Parlamento inclusive puede ser tan corrupto como cualquier país del tercer mundo, pero genera un lobby, algo que la Argentina nunca hizo. Nunca hizo lobby, siempre estamos en un discurso como folclórico, ¿no? Ponemos las flores de los veteranos, le damos una medalla, lloramos todo, las Malvinas en Argentina, y queda todo en una actitud declamativa y no una maniobra geopolítica que había que hacer. Nos quedamos en la pasividad en vez de pasar Exactamente, había que hacer una maniobra geopolítica. No es que mucha gente dice, no, voy a comprar armas, no. Tenemos que desarrollar el sur, tenemos que estar presentes. Si vos, es como si dejas el patio de tu casa abandonado a la buena de Dios. Y alguien se te va a instalar en un momento. Ahora vamos a hablar de eso en el segundo bloque. No se olviden de dejar un comentario, así nos dicen qué opinan y lo vamos a estar leyendo. Siempre que sean respetuosos, lo vamos a contestar también. Así que nos vamos a un corte y en el siguiente vamos a hablar de la falta de conciencia marítima que no nos permite aprovechar nuestros ríos y mares. Ahora venimos. No hay conciencia marítima. ¿Y cómo podemos aprovechar nuestros recursos, mares y ríos? Vamos a hablar del astillero de Río Santiago. Jorge, ¿es emblema para vos de la industria nacional o para vos es un lastre para el Estado? Y se ha transformado en un lastre para el Estado. Realmente la desidia política transformó una empresa. Está bien, el astillero de Río Santiago respondía a una lógica de país, que era el proveedor, era el Estado que le proveía al Estado, ¿no? Porque el principal contratista de Río Santiago era el Estado, porque teníamos marina mercante, etcétera. Viene la reforma de la década del 90, los vientos de cambio del riojano, Sí. y el Río Santiago pasa a la provincia de Buenos Aires, una provincia que sabemos que tiene gravísimos problemas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. El astillero no es una empresa, el astillero es un apéndice más del Estado bonaerense, con todo lo que ello conlleva comprar un tornillo, contratar un empleado, y obviamente eso le quita competitividad. Sobrevivió la empresa, hizo algunas construcciones, maquinaria anticuada, una estructura de conducción también burocratizada, tiene muchos problemas también en el plano laboral propio. Bueno, pero eso es falta de problema de gestión. Si yo tengo en mis empleados mucha gente ausentismo, muchos problemas, porque algo falla en la conducción. O sea, el empresario, entre comillas, el Estado, está haciendo las cosas mal. Es indudable lo que planteó cruelmente la CUNSA en su momento, el Ministerio de Economía. Más allá que ellos lo plantearon, pero tampoco hicieron buscar una solución, ¿no? Hay una realidad compleja con el sindicalismo que opera en el Río Santiago. Se transformó también. A ver, hoy hay contratado 3.400 personas. Damen Shipyards tiene, que es un astillero holandés a nivel mundial, con 30 filiales en todo el mundo, tiene 15.000. Entonces, creamos un problema, porque el día de mañana, si alguien tiene que tomar una medida y hay que racionalizar la estructura, mucha gente se va a tener que ir a su casa, es un problema social muy grave, porque esa gente tiene que vivir de algo. Sí. Han creado un problema muy serio. Nadie se ocupó de modernizar la empresa, de transformar en una empresa en serio, de buscar mercado. O sea, yo no puedo vender solo el barco tiene que venir financiado, porque todos los que compran el barco necesitan crédito a largo plazo, red de comercialización, marketing, estructura logística. Se me rompe el barco en algún lado, necesito que el fabricante original me provea, o tengo una red de proveedores. Asmar Chile tiene red de proveedores afuera de Chile. Claro. Y Asmar es una empresa más chica inclusive. Bueno, todo eso nunca se hizo. Entonces se transformó una empresa que tiene un potencial, aún con el daño que han hecho. Sí, lo tiene todavía. Se ha transformado en una cosa que inclusive los mismos empleados dicen, tomen una decisión con nosotros, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos orientamos? Te están diciendo, somos proveedores de obra pública porque se hacen puentes metálicos, trabajos para infraestructura de obra pública. Inclusive hicieron carteles de señalización de calles, por ejemplo. Bueno, está bien, es trabajo, la gente tiene que trabajar. O nos dedicamos a la parte naval. Es un astillero, en trabajos académicos se ha hecho estudios que, por ejemplo, un trabajo de 18 meses se lo hacen en 24 o más. En un mercado como el naval, que tiene que competir con Corea, con China, con países que... No puede pasar eso. No puede pasar. No puede pasar. Entonces, yo en una nota, un artículo que escribí en El Minuto, planteo directamente buscar una solución, que es transformar en un grupo empresario
la parte que se dedica a la construcción a crear unidades de negocio, tener una estructura empresaria moderna. Y que lo tenga el Estado Nacional, Y que lo tenga el Estado Nacional, que tiene otra... no provincia. Provincia tiene muchos problemas, está Tiene con los demasiado, docentes, con la está salud, tiene muchos problemas históricos la provincia de Buenos Claro, Aires. es lo que planteas un poco, pareciera no caer en esta cuestión estatizante izquierdista, pero tampoco pro absoluto libre mercado, digamos, liberal. No, vos tenés el sentido ejemplo común. Sí, el ejemplo claro es Fincantieri en Italia. Navantia en España. Bueno, Navantia no tiene Navantia en Italia, en España se orienta más al mundo militar, ¿no? Fincantieri en Italia, que haya viajado, yo no viajé nunca, pero quien haya tomado un crucero en el Caribe, posiblemente haya viajado en un barco fabricado por Fincantieri Italia. Fincantieri es una empresa, un grupo estatal italiano, ¿sí? Tiene participación privada también, no es que solo... Yo hablaba, porque, a ver, en un país como el nuestro, que tiene tantos problemas sociales, poner 1.000 millones, 200, 400 millones de dólares en un lugar donde hay tanta necesidad, obviamente eso va a generar suspicacias. Entonces lo que necesitas es tener socios estratégicos. Eso se puede hacer acuerdo Estado-Estado, buscar un socio. Necesitamos sí o sí un socio para tener una posición en el mercado. Yo hablo de cadenas de valor, especializarnos en determinadas cadenas de valor, que eso es una realidad. Lamentablemente el mundo trabaja así. Y después tener unidades de negocio especializadas. La empresa tiene capacidad para fabricar componentes de centrales nucleares, Sí. turbinas para generación hidroeléctrica. Argentina tiene un potencial en ese aspecto. Se pueden crear subsidiarias que pueden ser proveedores tanto en el ámbito nacional como regional, pero es un trabajo de largo plazo. Y después hay que hacer una política de personal, hay que crear una estructura gerencial moderna, no lo que hoy tiene, que tiene limitaciones. Tandanor salió adelante con una visión muy pragmática y logró salir adelante. O sea, no es que tampoco hay que estar un marciano, pero hay un ejemplo. Abandonar lo ideológico un poco, ¿no? Claro, ser pragmático y realmente hay que tomar medidas que, bueno, obviamente van a ser muy incómodas, eso es una realidad. Pero bueno, hemos tenido gente que dejó dormir el problema y hoy el problema está. Aparte, teniendo tantos ríos y mares, por lo cual nos obliga, creemos nosotros, a impulsar nuestra marina mercante. También porque generaría trabajo y tenemos un montón de desocupados. ¿Qué es lo que impide hoy que la principal problemática para que funcione la marina mercante para vos? Bueno, el problema, a ver, uno cuando lee trabajos y lo que opinan expertos y demás, el tema es las regulaciones legales que son bastante engorrosas en Argentina, las cargas impositivas. Hay una maraña de complejidades legales, administrativas, operativas, infraestructura muy, muy grande, que desatarlo va a generar muchos conflictos. Eso sin duda, porque se tocan actores que no quieren renunciar a nada, ¿no? Ujú. El tema es que otros países que han adoptado medidas más flexibles, otra visión, Paraguay, se nos está llevando las tripulaciones y el negocio. Vos fíjate que YPF contrató barcazas y embarcaciones paraguayas y no argentinas. ¿Por qué? Por la cantidad del costo, el llamado costo argentino. Obviamente se puede trabajar y hay una perspectiva de mercado, hay un artículo muy interesante de César Lerena. Hay un proyecto para renovar la flota pesquera que tiene más de 40 años. La gente se muere en esas latas que salen al mar. Hay un proyecto para trabajar en un programa de reemplazo de buques y de mejoras, pero obviamente hay que hacer una gran ingeniería jurídica y también todo el tema tributario. Se pagan impuestos hasta por ir para toser, perdón que diga, un poco más para toser. Sí. Es muy caro, los puertos argentinos tienen problemas de costos muy importantes. Y hay armadores argentinos. Si se crean las condiciones, a mi modesto entender, el armador argentino obviamente va a optar por la bandera argentina. Tenemos que hablar también de flexibilizar, porque es un mundo muy, muy competitivo. No irnos a los patrones de Liberia, ¿no? Básicamente no. Obviamente. O de otros países que prácticamente es la esclavitud. Pero sí se puede trabajar en un perfil más competitivo y hay que ampliar la mente y tiene que trabajar los sindicatos, las asociaciones profesionales, las empresas, los armadores, todo tiene que haber el Estado obviamente tiene que sentarlos a todos y también un marco de financiamiento, O ¿no? sea, sobre todo el Estado. Hay gremios de la marina mercante que han pedido una ley de marina mercante. Se viene hablando de la gran carga impositiva que hay, que Sí. Paraguay nos ha pasado por arriba. Sí, Y todo están el- diciendo, bájennos esto porque queremos que el armador vuelva, así que apueste por Argentina. Pero uno termina observando que no funciona ninguna de estas cuestiones porque el Estado no está presente, no No, le interesan. no. No hay política de Estado, que es el título de este programa.
¿No existen? No existe, no. No, hay capacidad industrial, no solo Río Santiago o Tandanor, hay capacidad industrial privada. ¿Sí? El sector privado puede responder rápidamente a la demanda. Eso el sector privado es la ventaja que tiene una capacidad por ahí de flexibilidad que por ahí el Estado no, por obvias razones, por etcétera. Aspecto de supervivencia Exactamente, también. no, además por todo lo que es el Estado, ¿no? Los controles, legalidad y más. El empresario, bueno, maneja discrecionalmente su actividad, pero hay una capacidad y si se crean las condiciones, sí, obviamente, es reorientar el ahorro nacional en créditos a largo plazo. Se puede comprar, el dilema también está buques de segunda mano, hay que traerlos, hay disponibilidad de barcos y crear condiciones para que el empresario pueda haya como dicen algunos climas de negocios, ¿no? Como dicen los inversores, la rita de marketing, empresarios, Sí. dice clima de negocio, ¿qué decir? ¿Qué es? Seguridad jurídica, largo plazo, tenemos el tema de la inflación, el dólar que es un negocio que se maneja con dólares, también hay que replantearlo, ¿no? El tema de los problemas que tenemos con el cepo, etcétera. Sí. Hay que hacer un trabajo muy grande, es muy complejo, pero posibilidades hay, obviamente, se habla de crear 60.000 puestos de trabajo. Vos mencionabas el tema de las subsidiarias, me acuerdo del artículo justamente sobre Río Santiago, y mencionabas que esas subsidiarias lo que benefician también es todo el trabajo pyme. Exactamente, porque el problema de Río Santiago es que cuando viene la privatización, una parte de los terrenos donde estaba donde se hacía la fundición que se hacían para los motores, eso se transformó en una zona franca y después no sé qué pasó, eso se pesa para capacidad se perdió. Entonces esa integración de carácter vertical de otro concepto industrial de otras épocas se pierde. Entonces eso también causó un daño. Entonces lo que hoy las empresas trabajan son el trabajo de tipo horizontal. Hoy es un gran integrador con un montón de pymes altamente especializadas o subsidiarias también especializadas. Se crea como un entramado, ¿no? Había que crear en verdad un parque industrial, ¿no? Donde trabajen todos de manera complementaria alrededor de un gran centro de generador de recursos o de productividad que puede ser el astillero, ¿no? Eso sería muy positivo, inclusive para generar trabajo, economía en una zona donde se precisa. Ensenada es un lugar con pobre y realmente necesita trabajo. Más hoy viendo la gran extensión marítima que poseemos, ¿cierto? ¿Qué medidas tendríamos que tomar para proteger nuestros recursos, pero también al mismo tiempo para aprovecharlos? Que creo que tiene una cosa que ver con la otra, ¿no? Sí, Argentina no tiene política marítima. Es un poco muy dispersa. Vos tenés la Ley Federal de Pesca, había que replantearse lo que es la Ley Federal de Pesca. Es un negocio muy importante, que genera, a ver, el negocio de la pesca, creo que el langostino estaba generando más entre el langostino y otros recursos, 2.200 millones de dólares de exportaciones en el 2019. Es indudable que es un negocio que se puede expandir, hay que ver qué participación tiene el capital argentino, inclusive había reactivación en los últimos años de construcción de buques pesqueros por este negocio, no por el Estado, sino por las condiciones del mercado. Así que imaginemos, si las condiciones del mercado y hay un poquito de ayuda de otra parte, las cosas serían muy distintas. Necesitamos, a ver, de los puertos, hablar del puerto de Aguas Profundas, que es una deuda pendiente de la Argentina. No puede ser que tengamos estos puertos que tenemos. Eso es una realidad. Necesitamos tener nuestra flota pesquera, potenciar la investigación y desarrollo en materia de lo que hay en nuestros recursos del mar, de investigar la pesca, los recursos de subsuelo marino, el lecho marino, a tener presencia en el mar a través de agencias públicas, a través del sector privado y desarrollar obviamente nuestro litoral marítimo sur. No tenemos puertos prácticamente, tenemos puertos pesqueros de pequeña entidad, pero no puertos que pueden crear mayor movimiento. A ver, No es Rotterdam. Exactamente. Hay provincias que tienen gran potencial minero, si ese potencial se desarrollara, va a necesitar una infraestructura, marina de cabotaje que conecte, antiguamente había, lo YPF tenía su flota, bueno, hay un montón de acciones que se pueden tomar creando condiciones objetivas, y yo siempre digo, con créditos, con condiciones objetivas, con seguridad jurídica, con buenas reglas de juego, y cierto impulso del sector público, cierto, con recursos bastante limitados se puede orientar a desarrollar el sector, nuestros sectores marítimos. Y de fluviales el ejemplo de Paraguay. Paraguay que es un país que hace unos años no tenía apenas un taller o pequeños astilleros fluviales, y hoy compite. ¿Y cómo compite? Y nos gana la cuenca. La hidrovía es paraguaya prácticamente. Sí. Entonces, y hoy los uruguayos se están despertando, hasta Bolivia se está despertando, diciendo, no, pero mira lo que está pasando acá.
y nosotros nos quedamos ausentes, nos quedamos fuera del negocio, y es más, se está yendo empresarios a Paraguay a trabajar. Entonces, a ver, no es tampoco tan difícil, es un tema de voluntad política, que lamentablemente la política a veces tiene otras prioridades. ¿Tendríamos quizás que empezar a pensar como un país marítimo? Somos un país marítimo, lo dijo Segundo Storni hace 100 años, mal que nos pese, somos un país marítimo y toda nuestra visión tiene que estar orientada al mar. El 90% de nuestro comercio externo es marítimo. Las grandes migraciones, ¿de dónde vinieron? Del mar. El mar está estrechamente con nuestra historia. No podemos estar siguiendo espaldas al mar porque otros se van a quedar con ese espacio. Eso, ya se están quedando con el espacio, ya hay otros actores. No hay vacío de poder. Exactamente, hay un vacío de poder. Entonces, así nos saqué el tema de la milla 201, nunca suscribimos un acuerdo y no creamos lo que sea una organización regional de pesca. Hay que dialogar con los actores que operan en la milla 201, hay que regular eso. Bueno, eso es falta de conocimiento o de decisión política, pero hay que sentarse a negociar, hay que sentarse a trabajar, porque el mar puede ser una fuente inconmensurable de riqueza para el país. No solo pesca, transporte marítimo, sino a muy largo plazo, posiblemente 50 años o más. Están los nódulos polimetálicos en el lecho marino. Algún día, hay un acuerdo de Naciones Unidas sobre esa explotación, algún día las grandes intereses, cuando no sea negocio en la tierra, van a venir a buscar el mar, y bueno, ¿y la Argentina qué va a estar? ¿Qué hizo? Hay que trabajar desde ahora. Hay muchos países que están trabajando desde ahora, por eso exploran, por eso tienen capacidad, invierten en investigación oceanográfica. Bueno, empecemos a trabajar porque algún momento el futuro se va a transformar en presente. Parece que no nos posicionamos realmente en aceptar que somos un país austral, del mar y del sur, ¿no? Por eso no le prestamos atención no solamente al mar, sino al gran territorio patagónico también que tenemos. Bueno, es un territorio que no está integrado, por ejemplo. No está integrado al país. La poca integración que había se desmanteló. Cuando dinamitaron el ferrocarril, a nadie le interesó. No, aparte es un paso a la Antártida, está cerca y lo parecemos para si queremos recuperar Malvinas, Exactamente. para generar también lazos con Chile. Somos eso. Es como una navaja que se inserta en el mar, ¿no? El espacio patagónico es la zona más vulnerable de la Argentina desde el punto de vista geoestratégico y desde el punto de vista, hace un ratito hablaban de temas militares. Es el espacio más vulnerable que tiene la Argentina. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar en integrar la Patagonia a través de, no solo, bueno, muchos criticaban el tema de la flaucosis y demás. Bueno, es una manera también de fomentar que haya vuelos o conexión generando turismo, el tema de vaca muerta, que no tenemos definiciones. Hay otros que ya saben cómo es el negocio, se sientan y esperan. Ellos son jugadores que pueden estar 20 años, presionar y negociar y ponernos condiciones. Nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto. A ver, hace muchos años se había hecho trabajos sobre la posibilidad de crear un gran complejo petroquímico. ¿Qué vamos a hacer con el petróleo de vaca muerta? ¿Se lo vamos a mandar así como está al exterior, o va a servir también una parte no solo para generar riqueza, porque hay que exportar y generar riqueza, el país necesita dólares, necesita dinero, generar riqueza, sino también para crear un polo de desarrollo industrial con proyección regional, erradicación de población, también eso también permitiría promover el desarrollo en Chile y neutralizar ciertas tensiones geopolíticas que a veces hay con el país trasandino, ¿sí? Tenemos que trabajar en el desarrollo de la provincia de Santa Cruz. Hablaba recién, fue un nombramiento nuevo con el río Tur. Bueno, hay que plantear a ver qué vamos a hacer con el sur, qué estrategia tenemos, o vamos a seguir con esta política que todo el mundo vive del empleo público, como pasó en Chubut, que hay un momento se terminó la maquinita de hacer dinero y explota la provincia, ¿no? Son provincias que tienen muchos recursos, mucho potencial y tenemos que trabajar en el desarrollo. Y hay capacidad hidroeléctrica, el Cóndor Cliff, capacidad de la pesca, eólica, turismo, crear inclusive industrias asociadas, vinculadas a esa abundancia de energía, la proyección hacia la Antártida, el control de los pasos interoceánicos. Bueno, se pueden trabajar en muchos manejos del tema ambiente, porque también se ha hecho bastante daño en ese aspecto. Bueno, hay que trabajar en eso. Y eso, la Patagonia sí es algo muy importante para el desarrollo, la viabilidad de la Argentina como Estado-nación. Es que lo que hemos estado ahí, a mí me encanta vacacionar la Patagonia. Observo que cada vez hay más personas que alientan, se van para allí, les encanta su país, pero observan que sí son dejados absolutamente de lado por un Estado que no los tiene en cuenta ni siquiera para fabricar rutas para conectar pueblos, para que lleve una energía.
Por ejemplo, algo que es una vergüenza y un día así como han respondido, ¿sí?, a la dictadura, quienes la causaron, también van a tener que responder, creo yo, los que vinieron después en la democracia y hasta el día de hoy no han hecho siquiera el puente que puede unir Santa Cruz con Tierra del Fuego. No nos pudimos poner de acuerdo con Chile, que hasta el día de hoy vos querés ir, por ejemplo, a Tierra del Fuego por tierra, no, tenés que ir, pasar por Chile, ¿sí?, y te tienen que llevar. Sí, es terrible. Es una vergüenza. Sí. Que no nos podemos haber puesto de acuerdo ni siquiera en eso. Se había planteado hacer un ferry, conexión Río Gallegos, Río Grande. Estamos hablando de temas de la década del 70, ¿no? Sí. Que es el Sí, último sí. los últimos grandes trabajos que tenés de desarrollo de la década del 70, 80. Después nadie más dijo, bueno, esto ya está, ya fue. Es grave, ¿no? Y la verdad de la clase política sí tiene muchísimo que ver a nivel federal y a nivel provincial, ¿no? Porque las provincias también orientan sus recursos a estructuras a burocráticas, clientelares, lo que sea, y no a política, destrucción del ferrocarril, ¿no? Más allá de un ferrocarril turístico. Río Negro, en cambio, ha sido una provincia en algunas cosas bastante interesantes. Rescató su ferrocarril, es socia del INVAP, que es un orgullo argentino. Bueno, pero es un caso interesante ese, pero obviamente la provincia tiene sus limitaciones y el Estado Nacional está ausente. Tenemos que hablar de regionalización, microregionalización, bueno, problemas que soluciones jurídicas para promover el desarrollo, pero bueno, es indudable que no, las prioridades están en otro lado, ¿no? En la maquinaria electoral del conurbano, pareciera que es la Ahora lo prioridad. vamos a hablar igual de estas prioridades, ¿no? Sí, por supuesto. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina y por supuesto tampoco se olviden de dejarnos un comentario, ya que nosotros lo vamos a ir leyendo y díganos qué opinan, amigos de Nueva Argentina. Así que ahora volvemos y hablamos de las perspectivas para este 2020. Perspectivas para este 2020. Necesitamos urgente un planeamiento nacional. En principio, Jorge, vemos cada vez un mayor ataque a la libertad de pensamiento hacia quienes no tenemos posturas, digamos, de izquierda progresista. ¿Qué opinión te refiere a vos esto? Y sí, hay un discurso, sí, uno lo ha vivido, no solo de la izquierda progresista, sino hay como una suerte de pensamiento único y políticamente correcto en distintos ámbitos y como verdad revelada y que no está con esa verdad revelada está en aprieto, ¿no? Y la Argentina tiene un problema de tolerancia al otro, al diferente, es un problema muy serio. Ahora se está potenciando muchos sesgos incitados de temas grupos minoritarios. Sí, yo creo que sí, que la Argentina está enferma de sectarismo hace muchos años. Yo me acuerdo un intelectual argentino me dijo, reflexionó en un almuerzo, dice, ¿saben una cosa? En Argentina nunca hubo un campo de prisioneros en los conflictos internos. Eso demuestra lo que es, comparado con la guerra civil estadounidense. La guerra civil estadounidense tuvo campo de prisioneros. Bueno, ya está, terminó. Después el que tenga que rendir cuenta, rendirá cuenta en la justicia y el otro volverá a su casa. Acá no, acá el que no piensa como yo, lo anulamos y desaparece, ¿no? Y en Argentina hay un problema con el otro, ese es el que piensa distinto. Realmente los argentinos tenemos un problema muy grave con ese sentido, ¿no? El pensamiento único, la verdad revelada. En los medios de comunicación uno ve gente que ahora que es un poco más, que parece un profeta, dije yo descubrí esto y esta es la verdad revelada y todo el mundo tiene que arrodillarse ante. Bueno, me preocupa ese sentido con los debates, que inclusive tenés el tema el tema del aborto, el tema de nuestro pasado complejo de la década del 70, o con cosas pasadas. Yo veo amigos que no son argentinos, se fuera del país, y ustedes se apasionan con temas de debate, de cosas que pasaron hace más de 100 años y se dicen de todo, cosas que algo que ya sus consecuencias no los podemos manejar. Y es realmente, y hay un discurso, sí, el sector llamado progresista ha determinado lo llamado políticamente correcto, ¿no? Y ha dejado de lado a otras personas que no comparten, nada más. Me parece que es un problema muy grave. Una de las, más cuando uno estudia en la defensa, además, cuando los dos estados o dos actores van al conflicto a la mayor grado de escala, es cuando se termina el diálogo. Dejan de dialogar. Dialogan de otra manera, por la vía de los hechos. Bueno, esto pasa lo mismo. Si nosotros dejamos de dialogar, de conversar, de buscar puntos en común, obviamente estamos en apuro. Luego que yo veo que nadie busca tener puntos de confluencia, sino hacen hincapié en las diferencias, ¿no? E insisto, el sectarismo. Después de mí el abismo. Es así, o después de mí el diluvio, como decía un rey francés. Es que termina sucediendo, algo que comentábamos en el anterior bloque, parecen las únicas opciones, tenés o esta izquierda estatizante o una derecha pro absoluto libre mercado,
Y son solamente esas opciones, y si uno apela a un sentido común de decir, no, necesitamos política de Estado, sí, pero tampoco necesitamos estatizar absolutamente todo. Precisamos generar una burguesía nacional en cierto aspecto que el Estado, por supuesto, la tiene que regular. Esto me hace pensar como la cuestión, por ejemplo, hoy de la tarjeta alimentaria, ¿no? Sí. El plan Argentina contra el hambre. ¿No atentan en realidad contra el desarrollo nacional? Ese es la solución. Argentina tiene un problema, siempre son las soluciones de corto plazo se transforman en política a largo plazo. ¿Hace cuánto hay gente dependiendo de planes sociales? Uno que ha recorrido el conurbano, de la profesión, ve la gente que termina siendo rehén de un sistema perverso. A ver, la persona que percibe una asistencia social, que para muchos casos es necesaria, porque si no es el abismo, no puede encontrar no puede buscar un empleo en blanco, por ejemplo, porque es una incompatibilidad. Y entonces no estimula si hay algún trabajo, que esa persona busque un trabajo. Entonces forma parte de rehén de estructuras clientelares. La tarjeta alimentaria es una solución, supongo que tiene una cuestión política. Es criticable también cómo se administra, y además no hay un seguimiento adecuado, suena mucha improvisación, ¿no? ¿No hay una mirada errónea? En realidad pareciera, nosotros a veces decimos que se cree que el problema es el hambre y no la falta de trabajo. Por la falta de Sí, trabajo te obliga a vos a generar trabajo. claro. En cambio, si es el hambre, sí, tarjeta alimentaria, más demagogia. Bolsón de comida. Claro, hay Exactamente. una transferencia constante del sector privado al sector público a niveles más que alarmantes. Y para salir adelante de una crisis como la estamos viviendo, vos tenés que incentivar al sector privado. Por eso, hablar de racionalización del Estado, para muchos es mala palabra. No estoy diciendo que hay que cerrar universidades, escuelas, hospitales, la policía la privatizamos, que tenga una empresa privada. No, estamos hablando de estructuras que realmente están de sobra, se cierren, que se terminen los privilegios. No puede ser que, como yo lo escuché en la radio, una señora jueza se quejaba de, bueno, dice, yo no puedo dejar de cobrar 300.000 pesos. Cuando vos tenés un tipo que le das 14.000 pesos, el PAMI y 2 aspirinas. Entonces, estamos en aprietos, ¿sí? Hay una Argentina que no mira a la otra, ¿no? Se mira de manera recelosa, y realmente no podemos estar con estas políticas necesitamos largo plazo y tener a ver, lo que yo siempre digo, librar la batalla contra el subdesarrollo, es una batalla tipo cultural, ¿sí? Totalmente. Sí. Promover cultura de trabajo va a ser muy difícil porque hay generaciones que nunca trabajaron. Y va a ser muy difícil romperlo, pero hay que librarlo, porque en este estado de cosas la Argentina va a ser un país muy complicado en 20 años, 25 años. Aparte, para salir de esta mirada, como decimos, estatizante o pro libre mercado, pero que ninguno de ambos se plantea, por ejemplo, el exportar materia prima. ¿No tendríamos que cambiar en realidad el juego y apuntar a una Argentina que avance hacia el desarrollo y exportar, por ejemplo, el valor agregado? Sí, eso es un discurso que uno escucha en la clase política, valor agregado, pero no se estimula tampoco que se genere valor agregado. Eso es Sí, no lo hacen. No lo hacen, ¿no? O sea, Se entorpece inclusive. Exacto, Sí. el crédito, el dinero se Casi fuga. mete más impuestos, no me puedes hablar de Claro, agregado. además el dinero se fuga en otras cosas. Teniendo el impuesto al valor agregado más alto de casi después de Uruguay, que tiene un punto más. No, Sí. Claro, son entonces- estúpidos o cretinos realmente, sí. Entonces hablan de valor agregado, bueno, pero para eso hay que tener una política de exportación, tenemos que ser creíbles en el mundo. Los argentinos, la Argentina no es muy creíble en el mundo, lamentablemente no. Y cuando hay modelos exitosos, INVAP es un modelo exitoso y algunos sectores privados en su Totalmente. momento también, firmas reconocidas Es también. mixto, ¿no? Map, sí. Sí, lograron tener en este contexto tan difícil, pero bueno, son ejemplos aislados. Necesitamos sí promover el valor agregado, no solo por materias primas, sino también buscar lo que llaman las cadenas de valor, nichos de mercado, y no solo encerrarnos en determinados mercados que ya sabemos que Sí. hay que buscar alternativas. Cambiar Tenemos- esa mirada, como dijimos también, de lo terrestre al mar, al Claro, sur. exactamente. O sea, los chinos dirigieron el África. Yo me acuerdo hace muchos años alguien me dijo, hay que mirar al África. Hoy África es una oportunidad de negocio para muchos. Los chinos ya lo vieron y los rusos también. Nosotros vamos a llegar tarde, pero bueno. No solo es una oportunidad de negocios, también quizá en un largo plazo una oportunidad de generar una alianza sobre el Atlántico Sur. Sí, los africanos lo han visto. Sí. Se ha negociado y insisto, África es una gran oportunidad. Nadie sabe, muy pocos saben que, por ejemplo, Argentina es un gran exportador de productos de tocador, farmacia, de limpieza, químicos a África. Tuve un testigo que vio en un supermercado en Zimbabue, como un supermercado aquí, de ver shampoo, cosas de limpieza, todo argentino. Y eso no fue una política fomentada por esta, fue alguien que fue, agarró una Sí. valija y se fue a promover. Y los africanos querían nuestra maquinaria agrícola, querían nuestra tecnología agrícola, estaban interesados en fomentar un intercambio, ¿no? Y bueno, es una oportunidad más. Equipo médico, Argentina exporta equipo médico de alta tecnología, se conoce muy poco.
No lo suficiente, porque la balanza es muy negativa, porque seguimos importando mucho insumos extranjeros. Nuestra industria farmacéutica, nuestra industria química es muy competitiva. Hace poco se cayó un negocio de portar aviones a Guatemala por un tema interno de Guatemala. Pero bueno, Argentina tiene perfiles para trabajar y de expandir. Pero bueno, necesitamos infraestructura, seguridad jurídica, crédito, clima de negocio y tener una visión de largo plazo y que la gente, la dirigencia nacional, no solo la política, se ponga de acuerdo en 3, 4 cosas. Sí. Sobre todo esta batalla cultural que mencionás sobre el subdesarrollo, porque muchas veces hablamos del tema de valor agregado, mencionaste que la casta política cuando habla de valor agregado no lo incentiva y No. lo entorpece en todo caso. Y sobre el tema de la seguridad jurídica, vos mencionabas también en tu artículo que el costo argentino también se daba en el ámbito financiero Sí. para negocios en el exterior. O sea, estamos hablando de que hay una cierta demagogia que dice una cosa y hace otra. Por eso esta batalla cultural para nosotros es fundamental. Sí, yo sí, la verdad que uno observa lo que observa, hay un problema de valores muy grande en nuestro país, ¿no? Vemos de la familia, la violencia, los casos, hay un problema gravísimo de valores y tenemos que recuperar valores, el valor del sacrificio, el esfuerzo y donde uno aprende a convivir con el otro, en la escuela y en la familia, ¿no? Si tenemos cada vez más violencia doméstica, más violencia en las escuelas, obviamente después esa persona no va a tolerar al otro, ¿no? Pasa que no es una consecuencia, por lo menos yo esto lo planteo en un artículo que he escrito. Veo que, como hemos perdido el hacia dónde vamos, Sí. qué Argentina queremos, claro, estamos en cualquiera, estamos en baba. Como el Anomia. Estado no está ni presente, o sea, el Estado ni siquiera tiene una tarea de objetivos, por lo cual sí, pasa a estafar a los argentinos. Creo que se ve en la consecuencia esta más miseria, mayor pobreza, Sí. y sí, después hay encima tenés no solamente el Estado que no impide el desarrollo industrial, sino que promueve actualmente, y ya hace décadas creo, una mayor desunión en los argentinos, ¿no? Sí, la clase dirigente tiene una gran responsabilidad. En base a proyectos personales sectarios, buscan la famosa grieta. Lo hemos visto en el debate presidencial, fue lamentable. Sí, se ¿no? alimentan de ellos, sí. Fue lamentable, no hubo una propuesta concreta de algo que movilizara a la sociedad. La sociedad se movilizó en algunas marchas y diciendo, bueno, nosotros queremos un cambio, pero realmente un cambio cultural. Es el tipo que labura, que se esfuerza, que tiene valores, se sienta contenido por una dirigencia nacional. Y la verdad que no, siempre votamos en contra de, no a favor de. Y realmente, sí, Argentina perdió el norte hace muchos años. Yo creo que después de la crisis de la década del 30, con el fin del modelo del año de generación del 80, que tiene un contexto, la Argentina después perdió el norte. Recomiendo leer el libro La Argentina Inconclusa de Juan Archibald Lanús. Ahí van a ver cómo la Argentina perdió ese norte, ¿no? Que tenemos que recuperarlo, tenemos que tener una nueva generación del 80, entre comillas, ¿no? Para plantear un proyecto de Argentina de lo que llamo la Tercera República en el siglo XXI, ¿no? La Argentina del siglo XXI. Nosotros hablamos de esto que bien mencionaste, que perdimos el norte, a veces decimos un poco perdimos el sur realmente, o sea, que Sí. nuestro norte sea el sur. Sí. Sí, totalmente. ¿Crees que hay que reivindicar nuestras tradiciones, promover una conciencia nacional, entendido como que los argentinos tengan una conciencia de nuestros recursos y las posibilidades, y empezar a mostrar lo importante de abandonar este modelo que exporta materia prima, que avanza en valor agregado, pero que, o sea, los argentinos se lo terminen imponiendo realmente a los políticos, no solamente lo digan en mi discurso. El argentino hoy quizás no tiene conciencia de lo que es un valor agregado, ¿no? Y que del Estado se empiece a impulsar esto. No solo el Estado, también hay que movilizar muchos actores sociales, ¿no? No, sí, darle la posibilidad a los privados también, sí. Sí, ¿no? Al sector intermedio, las iglesias, las asociaciones civiles, hay que hacer una gran movilización de recursos. Debemos recuperar la autoestima y el orgullo del ser. Si vos no estás orgulloso de ser lo que sos, eso se va en la vida, ¿no? Estás perdido. Y la Argentina todo el tiempo nos han mostrado como un país perdedor, que no tiene futuro, que somos esto. Tenemos que recuperar el orgullo del ser y trabajar en esa autoestima nacional. Necesitamos un mensaje positivo. Yo hace muchos años alguna vez estuve en Estados Unidos y vos prendés la televisión y siempre es un mensaje positivo. Nosotros podemos, somos los grandes, somos esto. Hay un mensaje positivo. Pasa que hay un objetivo. Exactamente. Que quieren ser los dueños del mundo, te gusta o no, pero Exactamente. Hay un quieren destino algo. manifiesto. Sí, sí. Exactamente. Sí. Y vos cruzás la otro lado, la frontera, Uruguay, y también También. ellos tienen una Sí. visión, dice, ellos tiran todos para el mismo lado. Yo miro En medios su- uruguayos y lo veo. Bueno, sí, sí. ahí lo ves. Tenemos que volver a la recuperación del orgullo del ser nacional y recuperar y dejarnos de caernos en discusiones que no nos llevan a ningún lado. Poner énfasis en lo que realmente vale la pena, ¿no? Tenemos que saber- mirar el futuro. Saber que discutir ideología de género, cuestiones progres y demás, son discusiones de colonia. Es como dijo
En Lisboa hubo un sismo muy grande en el siglo XVIII, murieron miles de personas en Portugal. El país está gobernado por un tipo llamado Marqués de Pombal, un déspota ilustrado. Bueno, fueron los aristócratas, los cortesanos a decirle lo que pasó, a lamentarse de los muertos. El marqués lo miró con una manera muy particular y le dijo: entierren a los muertos y piensen en los vivos. Es hora que la Argentina termine con ciertas cosas y mire hacia el futuro. Si no, estamos perdidos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge.